mi profeta de vida, buenos días. Quiero contarle esta experiencia. Se lo iba a escribir, pero no es lo mismo, no es lo mismo, entonces por eso le envío este audio. Estábamos en el espacio, en un vehículo en forma de huevo blanco y la parte de arriba era como de cristal transparente y se podía ver todo el espacio. Yo le decía a mi profeta, ¿qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Y usted me decía, tranquila, vamos a ir a un lugar específico donde la nave nos va a llevar. Yo le decía, ¿cómo, mi profeta? Si nadie está manejando la nave, ¿nos podemos caer? Porque yo de hecho soy una persona que le tiene miedo a las alturas. Yo le decía, ¿y si nos caemos? Y me decía, no te preocupes, estamos seguros en esta nave. Váyanse a dormir. Y estaban dos personas vestidas de negro, estaba usted y estaba yo. Entonces me iba a acostar y me cubría con una manta negra. Y así me quedaba. Yo le decía a mi profeta, es que no puedo dormir. Y me decía, tienes que dormirte porque al lugar donde vamos a llegar necesitas energías, necesitas dormirte. Es un viaje un poquito largo. Entonces me trataba de acostar, pero mis ojos no se podían cerrar. Traía ese hueco en el estómago de estar en una altura. Entonces, de repente pasábamos por un lugar donde habían como unos cubos, como unos cuadrados, unos triángulos. Habían muchas formas geométricas del color, eran como color negro y rojo. Y yo le decía a mi profeta, vamos a estrellarnos con eso. Y, y se ven algo extraños, nos pueden hacer algo. Y me decía, no te preocupes, al vehículo no lo pueden dañar y no le pueden hacer nada. Y cuando pasábamos por ahí, las figuras nos golpeaban y se movía la nave, pero no nos pasaba nada. Entonces ya pasábamos con la nave y me decía, duérmete, ya vamos a llegar. Nada más que ahorita que bajemos, se va a sentir una presión muy fuerte y necesito que se agarren bien para cuando el vehículo se estacione. Yo le decía, profeta, no me diga eso y si nos caemos. Y me decía usted, no te preocupes, tranquila, nada más agárrese en fuerte porque es una presión la que se siente cuando bajamos, muy fuerte. Entonces bajamos y yo podía sentir la presión de cómo mi estómago se me subía. Y llegamos a un lugar, mi profeta, un lugar donde eran los colores muy vivos, aldeas como que antiguas, antiguas pero muy bonitas. No eran edificios ni casas, eran como casitas construidas, como, híjoles, mi profeta, es que no es un material que exista aquí, eran unas casitas bonitas y no muy ostentosas. Y yo le decía a mi profeta, ¿a dónde vamos? Y me decía, tú vas a ir a ese lugar, allá enfrente, tú vas enfrente. Y a las dos personas que iban con nosotras nos decía, tú vas al este, tú vas al oeste y yo voy al sur. Y yo decía a mi profeta, ¿pero cómo? ¿Por qué me manda a mí sola? Y, y yo no conozco aquí. Y me decía, tú vas a ir con un grupo y cada quien va a tener su grupo. Y yo le decía, ¿pero cómo? Y empezaban a llegar unas personas que eran más chiquitas que nosotros y se nos quedaban viendo asombradamente. Y yo decía, hola, o sea, yo las saludaba, yo les hablaba, pero no me entendían, no me entendían, pero unas personas chiquitas, chiquitas, o sea, pequeñas. Y me decía, tú vas ahí al frente, Rodson, tú tienes que irte para allá, te vas con ese grupo. Le digo, mi profeta, pues si no me entienden, ¿cómo que me voy a ir? Y yo no conozco, ¿a dónde se va a ir usted? Y si me deja aquí sola en este planeta, no. Yo le decía, yo la acompaño, mejor no me voy con usted. Me decía, no, Rod, cada quien tiene que ir a un lugar específico, tienes que irte con ellos. Entonces me iba con estas personitas, pero me veían asombrada porque me veían demasiado alta. Entonces me llevaban como a su aldea y eran unas casas preciosas, tenían como ríos, como lagos
Y yo por más que les hablaba, no me entendían, pero después me percaté que con mi boca no les podía hablar, sino con mi mente. Entonces me di cuenta que ellos se podían comunicar con la mente, no con la boca. Y es como me empezaba a comunicar con ellos. Y yo veía que usted se iba y los dos hombres que iban con nosotros también. Entonces me despierto mi profeta y digo, tengo que volver a ir para a donde estoy. Me despierto y digo, no, necesito dormirme. Intentaba acostarme para volver a ir, pero ya no pude. Esto me sucedió después de la vigilia de anoche, de la vigilia de 3 horas. Entonces, quería contarle si usted tuvo una experiencia así, porque usted estuvo conmigo. Pude ver su rostro, pude ver sus manos. O sea, yo sé, o sea, mi profeta, de verdad que yo sí le diría que no fue un sueño. Fue algo tan, tan real. Entonces, quería preguntarle, ¿usted tuvo la misma experiencia?